Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En esta ocasión hemos estado revisando lo que corresponde al páncreas, una glándula de secreción mixta que se encarga de secretar tanto sustancias de control para la glucemia como lo son la insulina, el glucagón y otras como la somatostatina. Además, también se encarga de secretar sustancias endocrinas, exócrinas, como son los jugos pancreáticos, que incluyen una gran cantidad de enzimas digestivas para digerir diferentes tipos de alimentos. Como ya revisamos anteriormente, pues el páncreas tiene 3 porciones: una cabeza, un cuerpo y una cola. ¿Sí? Va a estar en relación íntima con el duodeno, esto es el duodeno, y tiene un conducto principal que es el conducto de Wirsung, y tiene un conducto accesorio, que era lo que estamos viendo ayer, que es el conducto de Santorini. Sí, entre ambos pues o el de Santorini es independiente, completamente pancreático, mientras que el de Wirsung sí está igual completamente pancreático, pero se va a conectar con el colédoco, que es el conducto que viene directamente de la vesícula biliar y que se va a unir ante el cístico y el hepático. Ese es el resultado de la fusión entre el cístico y el hepático. El cístico va a la vesícula y el hepático pues va al hígado. Ambos van a desembocar en el ámpula de Vater. ¿Sí? En la segunda porción del duodeno. Ahora hablemos un poco de la histología del páncreas. El páncreas pues va a estar formado por grupos o racimos de células glandulares. Estos grupos de células glandulares se van a conocer como acinos, y estos se acomodan alrededor de diferentes conductillos que van a irse sumando para formar el conducto de Wirsung. Toda la secreción de todo el páncreas viene a dar al conducto de Wirsung. Estos racimos o acinos van a constituir el 99% alrededor del 99% de estos racimos, que también se les llama acinos, como acabo de mencionar, van a constituir la porción exócrina del órgano, ¿sí? Que prácticamente el 99% de estos acinos. Luego, el 1% que resta de los acinos va a formar los islotes pancreáticos, ¿sí? Que también se les llaman islotes de Langerhans. Por si se lo preguntan, que lo dudo, ¿cómo se escribe? Se escribe así, Langerhans. ¿Sí? Sí, estas ya son las que se van a encargar las células de secretar las hormonas como el glucagón, la insulina, la somatostatina y el polipéptido pancreático, que tienen diferentes funciones. Las que ya analizamos son las del glucagón y las de la insulina, ¿sí? En el glucagón va a incrementar la glucemia. Glucemia, pues gluce es de glucosa, emia pues de sangre, ¿sí? Entonces sería incrementar la cantidad de glucosa en sangre, mientras que la insulina disminuye la cantidad de glucosa en sangre para mantener más o menos un nivel estable de insulina, ¿sí? Un nivel estable de glucosa. Ahora, tenemos que ver también lo que corresponde a la inervación y la irrigación del páncreas. ¿Qué nervios van al páncreas y qué igual en arterias? ¿Qué arterias llevan sangre y qué venas recogen la sangre del páncreas? Y al terminar el tubo digestivo y las glándulas anexas al tubo digestivo, vamos a empezar a ver el sistema circulatorio para que entiendan mejor esta situación de la inervación y de la irrigación. Primero tenemos la irrigación, o sea, qué arterias llevan sangre, qué venas recogen la sangre del páncreas. ¿Sí? Va a estar irrigada de forma bastante compleja, pero toda su irrigación va a depender completamente de la aorta abdominal. Recuerden que la arteria aorta es el
vaso arterial más grande del organismo. La diferencia que encontramos entre una arteria y una vena es que la arteria lleva sangre con oxígeno, con O2, mientras que la vena lleva sangre sin oxígeno y aparte va cargando CO2. ¿Sí? En su libro de anatomía pues se ven como rojas las arterias, las venas azules. En la vida real pues no se ven así. Las arterias tienen un color rojo más vivo, un rojo más brillante, mientras que las venas llevan un rojo igual, pero es un rojo más oscuro, como un rojo tirándole a un color guinda. Sí. Ahora, la cabeza del páncreas, en este caso, en esta situación, estamos hablando de arterias, va a estar irrigada por las arterias pancreático-duodenales, tanto inferiores como superiores. Esas son las ramas que irrigan a la cabeza. Aquí vemos un abdomen, por así decirlo, abierto. Tenemos levantado el delantal epiploico y tenemos levantado el estómago. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo está en relación el páncreas con el vaso. El vaso, pues lo vamos a ver como parte del sistema circulatorio, aunque en realidad, bueno, sí forma parte importante de la vida útil del tejido hemático. El vaso es un órgano muy vascularizado. Tiene muchos vasos sanguíneos y funciona, por decirlo de alguna forma práctica, como el cementerio de los eritrocitos. ¿Sí? Los eritrocitos se los mencioné cuando hablábamos de tejidos. Los eritrocitos pues van a ser las células del tejido hemático. El tejido hemático es un tejido conjuntivo. Los eritrocitos lo que hacen, su función principal es la de transportar la sangre. El oxígeno y el dióxido de carbono a través de la hemoglobina. La hemoglobina la abreviamos así, HB. Sí. Tienen una vida útil. Esa vida útil es de aproximadamente 90 días. Después de esos 90 días, los eritrocitos ya no pierden su elasticidad. Tienen que ser de una membrana muy flexible porque resulta que pues pasan por vasos sanguíneos de muchos calibres. Si es un vaso sanguíneo de un gran calibre, pues no hay problema. No hay problema porque pues son de un tamaño mayor que el eritrocito. Pero pasan a veces por vasos sanguíneos más pequeñitos, como los capilares, que tienen que disminuir su diámetro. Entonces se doblan, se pliegan al pasar por esos conductos más pequeños y no pasa nada. Al ser elásticos pues recuperan su forma al entrar a un vaso de mayor calibre. El vaso es bastante útil en las situaciones de que ya haya que sacar de circulación a los eritrocitos más viejos. Estos ya no son elásticos, entonces o se destruyen al pasar por vasos sanguíneos pequeños o van al vaso. El vaso pues va a estar lleno de vasos sanguíneos de muy pequeño calibre, entonces los eritrocitos viejos al pasar por el vaso se destruyen, ¿sí? Y entonces se va a reaprovechar sus componentes para generar pues más eritrocitos nuevos. Terminado este breve paréntesis con respecto al vaso, que igual podemos revisarlo por su importancia en otra ocasión. Esta imagen nos va a servir para ver los orígenes de las pancreático-duodenales. Sí. Primeramente vamos a utilizar algunos colores aquí para... Tenemos aquí la arteria aorta en morado, vamos a ponerlo así. Esta es la arteria aorta, está en morado. De esta arteria van a ser la hepática. Y de la hepática salen las pancreático-duodenales. Aquí en azul, esta es una pancreático-duodenal. Aquí lo que estamos viendo es la pancreático-duodenal anterior. Se le llama así porque le va a dar ramos tanto al duodeno como a la cabeza del páncreas. Y hay una posterior, es una superior y hay una inferior que también podríamos llamarle posterior porque pasa por detrás de la cabeza. Sí, una rama, aparte hay otra rama. Recuerden que de la aorta directamente nacen dos arterias mesentéricas, una superior y una inferior.
Ahora, todo el cuello, todo el páncreas va a poseer una inervación tanto superior como inferior. Por arriba, todo el cuerpo va a estar irrigado por la arteria esplénica, que es una arteria del vaso, ¿sí? Y la parte inferior por la pancreática dorsal, así se llama, de la arteria esplénica. Entonces, básicamente todo el páncreas va a estar dado por la arteria esplénica, pero esta arteria esplénica da una rama importante que es la pancreática dorsal, que va a irrigar la porción inferior de todo el páncreas. Estas dos van a terminar en una vena, que es la vena mesentérica superior, y otras ramas de aquí terminan directamente en la vena porta, y la vena porta va a ir a dar al hígado. Esto lo vamos a ver cuando veamos circulación mayor, para que se den una idea de cómo pasa la sangre a través de todo el organismo. Sí, aquí observamos algunas. Aquí vemos el sistema ya venoso. La vena porta es esta de aquí. Esta es la vena porta, está en azul. Bueno, está en morado. Es la vena porta que va a ir directamente al hígado y lleva la sangre venosa hacia el hígado para que ésta sea filtrada de algunos elementos. Sí, entonces aquí tenemos primeramente, vamos a marcar la vena esplénica. Esta es la vena esplénica, que pues en fresco o en el paciente real va acompañada de su arteria, que es la arteria esplénica que acabo de mencionar. Luego tenemos también aquí, déjenme agarrar otro color, la pancreática magna, ¿sí? Y aquí tenemos la arteria pancreática dorsal, que es una rama también de la esplénica. El recorrido que hacen las arterias son prácticamente iguales al que estamos viendo aquí. Es una arteria, como ya pusimos aquí arriba en rojo, la esplénica. Luego hay una arteria pancreática magna y hay aquí abajo una mesentérica, una dorsal del páncreas. Todas van a ser tributarias de la vena porta. Aquí es importante una cosa, las arterias pues van a correr en una dirección, mientras que las venas corren en dirección contraria, ¿sí? O sea, las arterias corren hacia los órganos, las venas corren hacia otras venas para recoger la sangre. Ahora, el jugo pancreático que se va a producir va a ser aproximadamente cambiamos el color, entre 1200 a 1500 mililitros por día. Se produce diario de 1 litro 200 a 1 litro 500 de jugo pancreático. Tiene un pH alcalino de 7.1 a 8.2, cuando el pH gástrico puede ser de 4.7 a 5, o sea, es mucho más ácido, ¿sí? Va a estar compuesto de ¿qué? De enzimas, las enzimas que vimos que ya producía, bicarbonato de sodio que neutraliza el ácido que viene del estómago, sales y agua principalmente. Las enzimas que encontramos en el jugo pancreático son la amilasa pancreática, la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa, la lipasa pancreática, la elastasa, ribonucleasa y por último la desoxirribonucleasa, ¿sí? Cada una de estas tiene una función, pero esas funciones las van a ver ustedes en su clase de fisiología. Vamos a ver algunos elementos esenciales antes de terminar esta clase. Primero, pues la secreción de bicarbonato. El bicarbonato va a ser importante para neutralizar el ácido que viene del estómago y mantener pues una secreción, un pH alcalino ya en el duodeno. Este bicarbonato lo forman varias células de nuestro organismo. Es un proceso bastante sencillo y muy común en prácticamente todos los órganos, con la función de mantener un pH estable en todo el organismo. El páncreas en particular pues va a producir una gran cantidad de bicarbonato, ¿sí? Además, este bicarbonato es esencial para, al secretarlo al duodeno, neutralizar el ácido clorhídrico que viene del estómago y que no se genere daño más abajo del duodeno. Por esa razón es que las úlceras solamente se forman en el estómago y en la primera porción del duodeno. Rápidamente vamos a ver las enzimas más importantes. Tenemos primero la amilasa. La amilasa es la misma enzima que tiene la saliva.
solamente que esta se produce por el páncreas. Y tiene la misma función de ser degradadora de los hidratos de carbono o de los carbohidratos. ¿Qué va a hacer con los hidratos de carbono? Convertirlos en glucosa, que es más sencilla y fácil de absorber en el intestino delgado. Luego tenemos la lipasa. Esta enzima va a dividir a las grasas, ¿sí? En que los convierte en ácidos grasos simples o sencillos que se van a absorber en el duodeno. Pero aparte, para que tenga una acción esta lipasa, tiene que combinarse con las sales biliares que producen una emulsión de la grasa, ¿sí? Entonces, amilasa, carbohidratos, lipasa, grasas. Tenemos las proteasas. Todo lo que tenga asa al final es una enzima de tipo digestivo o una enzima una enzima lítica destructora que destruye o degrada una sustancia en algo más pequeño. Sí, las proteasas van a incluir varios tipos, como son la tripsina o la quimiotripsina, ¿sí? Y todas van a ser capaces de degradarnos proteínas, como su nombre dice, proteasa, que va a hacer degradar proteínas, en que los convierte en aminoácidos simples para que nuestro organismo después tal vez construya otras proteínas diferentes a las absorbidas. Y por último tenemos las nucleasas, que también es un grupo de proteínas, que ahí está la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa, que son capaces de destruir el ADN de los alimentos animales, ¿sí? Y vegetales que nos comemos. Los va a convertir en ácidos nucleicos sencillos que igual nuestro organismo los va a utilizar para construir otros ácidos nucleicos de ser necesario. Entonces con eso terminaríamos de ver páncreas. La próxima clase empezaremos a ver el hígado.